Además, venimos de una familia humilde y le digo con orgullo, ¿eh? Humilde no significa que nos haya faltado de nada, pero tampoco nos sobraba. Entonces, bueno, éramos los que nos pasábamos la ropa unos a otros. Pues me promocionaron y llevé una división a nivel europeo dentro de la propia organización. Pues imagínate ser jefe de ingleses, alemanes, franceses, belgas, porque era así, o polacos. Bueno, pues de nuevo tienes que abrir tu mente porque no se piensa igual. Él me decía, pues tú estás colaborando y participas y ayudas a las multinacionales sobre todo, ¿por qué no ayudas a los empresarios locales? Bienvenidos, ya estamos de vuelta en la segunda temporada de Emprende 10 y para arrancar con fuerza este febrero traemos aquí a Joseba, CEO de Lortu. Buenas tardes, ¿qué tal, Joseba? ¿Qué tal estás, Borja? Muy bien. Joseba, cuéntanos quién es Joseba, qué es Lortu y si quieres hacemos un poquito de recorrido que ya algo me has contado y la verdad que me ha impactado bastante para saber un poco dónde estás hoy y de dónde vienes, ¿no? Porque tienes una experiencia espectacular que me gustaría que compartiésemos con todos. Fenomenal, encantado y muchísimas gracias por la invitación, Borja y al equipo. Bueno, Joseba es el tercero de una familia de 8 hermanos. Además, venimos de una familia humilde y le digo con orgullo, ¿eh? Humilde no significa que nos haya faltado de nada, pero tampoco nos sobraba. Entonces, bueno, éramos los que nos pasábamos la ropa unos a otros. Está bien, eso yo también vengo de ahí, eso está muy bien, ¿eh? Y luego compartíamos habitación. Habitación, pues varias personas. Conocimos las primeras literas en mi casa. Sí, qué bueno. Y bueno, y soy padre de 2 hijos. Mi hijo Xavier tiene 31 años, estudia ingeniería, y mi hija Maya, que tiene 25 años y es psicóloga. Dicho esto, hablando de la empresa, bueno, esta empresa la empecé yo primero trabajando, ahora somos un equipo de personas, hace algo así como 12 años y nació, y lo tengo que decir así porque fue a través de un empresario, un amigo, Jonas Correta, que hago referencia, además a un libro que escribí. Él me decía, tú estás colaborando y participas y ayudas a las empresas, a las multinacionales sobre todo, a crecer, a obtener sus objetivos, ¿por qué no ayudas a los empresarios locales? Y era algo que siempre se me quedó ahí en la mente, y este es un poco el nacimiento del Lortu Desarrollo Empresarial. Lo que hacemos es cómo podemos ayudar. Primero, lo dividimos en 3 áreas: a la alta dirección, que puede ser personas que están trabajando para otras empresas, son dueños de negocio. ¿Cómo les podemos ayudar a dirigir sus empresas? Porque se encuentran con problemas normales. Tú puedes llegar a un puesto directivo sin haber sido preparado previamente, o tú puedes llegar a la dirección de una empresa a través de un cambio generacional. Entonces, bueno, tampoco te han ayudado. Y luego también desarrollamos una segunda parte, que es cómo hacemos que las personas en general en una empresa se sientan comprometidas, disfruten de ese trabajo y que además también estén alineados para alcanzar los objetivos de la empresa. Y por último, pues también tenemos un capítulo ya más personalizado, sin entrar en el mundo ni de la psicología ni de mindfulness. Es un acompañamiento en el mundo empresarial que nos encontramos con muchas dificultades, con personas desde que pues se les despide a una edad que todavía son muy jóvenes, y hablo de unos 50 años, y dices, bueno, ¿ya qué hago, no? Personas que tienen dificultades en la relación con sus jefes o compañeros, y trabajamos mucho más en el aspecto de la comunicación, otras áreas, pero siempre centrados en el mundo empresarial, ¿no? Y el mundo pues que te lleva el parte sobre todo directiva. Me impacta que cuando te has presentado, no te presentas, soy Joseba, máster, ingeniero, no. Soy Joseba, hermano, padre. Sí. ¿Vale? Esto es normalmente la gente que trabaja ciertas facetas de la parte más personal, poner antes la parte familiar a veces, la parte que no se puede sustituir de una forma, antes que la profesional. No me ha impactado porque digo, mira cómo empezamos ya atinando bien. Pero ahora tú estás, y bueno, en esta parte de ayudar a empresas, ¿no? Claro, tú estás aquí, entiendo, por una experiencia tremenda que has ido adquiriendo, ¿no? En base a diferentes que ahora un poco nos contarás, pero has llegado un poco a querer emprender, ¿no? Tú por tu cuenta, quizás por una necesidad que te estaban pidiendo. Que decías, no, es que igual quizás lo estabas haciendo sin pensar que eso era un negocio o sin pensar que podía ser tu trabajo. Pero decías, es que si lo estoy haciendo bien y lo que yo hago ayudo, pues voy a hacerlo más, ¿no? Claro. Pues fíjate, empezando por la segunda parte, el emprender, que es algo que, además, cuando empecé a emprender, yo estaba todavía trabajando
como empleado de una empresa, es decir, y como empleado bien pagado y bien remunerado. Y sin embargo, algunos de mis amigos me decían, ¿para qué necesitas emprender si ya estás trabajando y ya te pagan un salario? Por dos razones. Primero, esta, la que he comentado, me apetecía hacer algo diferente, el cómo yo puedo ayudar con aquello que me decía, ¿no? Que el amigo Anchón me decía, ¿por qué no nos ayudas a los empresarios de aquí, ¿no? ¿Por qué no nos ayudas a que funcionen las empresas? Y luego hay otra razón, que la tengo que decir, en aquel momento yo pensaba que cuando llegara a mi edad de jubilación, no preveía jubilarme, que de hecho es la edad que tengo ya actualmente, ¿no? Pero yo decía, como no me quiero jubilar, quiero hacer algo que me pueda dedicar, pero que me guste. Y entonces a mí lo que me gusta es el mundo de la empresa, me gusta trabajar con las personas, me gusta colaborar para que las cosas funcionen bien, para que las empresas funcionen mejor, crear empleo, que eso ayuda a la sociedad. Y luego al final en las empresas, que a mí siempre me ha motivado cuando he dirigido y ahora ayudo a dirigir, al final cada persona es un proyecto y es muy importante porque son proyectos diferentes, ¿no? No es lo mismo cuando tiene 60 años, cuando tiene 20, pero son proyectos personales que en la medida que ayudamos a que las empresas se mantengan y funcionen, estamos ayudando a que esas personas puedan alcanzar esos proyectos y para mí eso tiene mucha importancia, o sea, mucha importancia y por eso ese fue la idea, el porqué, ¿no? De montar esta empresa. Comparto totalmente, esto es un tema que hemos comentado en la comunidad, ¿no? Pero comparto porque es... al final vemos cómo se intenta promover que se creen empresas y tal, pero no se da tanta atención a que no se pierdan, porque al final, y curiosamente las que se pierden tienen modelos de negocio validados, o sea, validados que están facturando, que están ganando, pero o se jubilan, o como dices, hay un relevo generacional que muchas veces alcanza un puesto que no sabe, que esto está en la orden del día, que digas, llegas a un punto, ya sea por meritocracia, porque dices, bueno, es que te tengo que dar la oportunidad, que eso yo también lo he vivido, creo, supongo que tú también habrás vivido a veces, que dices, quiero dar la oportunidad a este porque trabaja muchísimo, pero es que en el puesto al que va a subir no tiene nada que ver con lo que está haciendo y no va a ser bueno encima. Sí. Que eso creo que es un problema tremendo. O como dices, relevo generacional con la empresa. Vale, los hijos cogen la empresa, no han mamado eso o no se han formado para eso, no tienen la capacidad. ¿Qué hacemos ahora? Claro. Fíjate que has tocado un asunto que creo que es muy importante. Es decir, todas las startups y todo lo que hagamos con las startups me parece que está bien y que promocionemos y que animemos a que haya nuevos empresarios, nuevos emprendedores. Sin embargo, sí que es cierto que estamos, creo que, dedicando mucho más esfuerzo y más dedicación a algo que tiene que nacer cuando tenemos muchísimas empresas, que es el mayor colectivo de las empresas en general en España, las empresas familiares. Y las empresas familiares que llevan contribuyendo con la sociedad pues 10, 20, 30, 40 años, 1, 2, 3 generaciones, y sin embargo no suelen tener muchas posibilidades de acceso de ayudas de ningún tipo, ya no solamente económicas, sino el mero hecho de que alguien como yo les pueda echar una mano. Porque, bueno, yo al fin y al cabo yo soy una empresa privada, pero también se podría hacer empresas públicas que les podríamos ayudar. Y como bien has dicho, uno de los problemas que me encuentro y a lo que contribuyo son los cambios generacionales. Los cambios generacionales son muy complicados, porque normalmente es la familia. Y en mi caso lo dirige el padre con sus hijos. Y entonces el padre pues tiene una tendencia natural a dirigir la empresa como si fuera padre, no como si fuera el director general, el gerente o el CEO. Eso es. Y los hijos, pues bueno, lo miran como es mi padre. Y entonces no es lo mismo la familia que un negocio. Además se entremezclan cosas que dices, no, es que aquí no puedes actuar como padre. No. O como tal. No se debe, porque además es ahí nos confundimos. Y ahí viene mi trabajo fundamental. Es decir, yo le suelo decir, mira, de esta puerta hacia adentro no sois familia. La puerta hacia afuera, haced lo que queráis, cada uno. Y entonces, primero, la primera generación suele ser complejo porque tienes que decidir y quién es el director general cuando tienes más de un hijo y si es hijo o hija y el tipo del negocio, pero hay que ser profesional y es a lo que me dedico. Yo siempre propongo aquello que entiendo que es lo mejor para la empresa. Evidentemente, ni me fijo si lleva más años, lleva menos años, si es hombre o es mujer. Eso es lo primero. A partir de ahí, hombre, tienes que ayudarles, porque no basta con decir, a partir del mes que viene tú eres director general. Bueno, sí, ¿qué es ser director general? Porque tenemos que entender que tenemos muchos empresarios que han montado su empresa hace 20, 30, 40 años, que era un modelo en el que hoy posiblemente no funcione, incluso de relaciones personales.
Sí. Entonces, eso tenemos que darle un sentido diferente. El nivel de competencia te puedes encontrar que sea diferente a cuando montaste hace 20, 30, 40 años. Te puedes encontrar con una situación en la que tienes que diversificar, que tienes que hacer cosas diferentes que no tocaba. Entonces, las personas que llegan como siguiente generación, pero luego también hay que ir preparando, porque normalmente esta siguiente generación es probable que tengan hijos. Y entonces hay que ir preparando ese protocolo familiar y decir, bueno, esos hijos, ¿cómo tienen acceso después? ¿Van a entrar de forma inmediata porque sí? Bueno, pues no. Y ahí viene también que has tocado la meritocracia. Pues desafortunadamente no todos los hijos valen para ser directivos o para tomar el relevo y asumir la dirección general de una empresa. Por eso hay que saber diferenciar muy claramente que tú puedes ser accionista perfectamente y dueño de una empresa y no tienes por qué estar en la empresa. Eso hago yo mucho hincapié muchas veces en eso, en que digas, separa propiedad de dirección. Claro. Es que no tiene nada que ver. Y de hecho, como propietario, te conviene tener el mejor director o directora posible. Correcto. Porque hará que ganes mucho más como propietario. Pero la gente a veces le cuesta separarlo y entender muchas veces dónde está el propietario, dónde está dirección, y que tú, siendo propietario, estás por encima y muchas cosas podrás tomar cierta dirección conforme a la dirección o exigir ciertos resultados o, bueno, ponerte en ese consejo de socios, ¿no? O sea, pero claro, que no tienes que dirigir tú, que no tienes por qué ser bueno para eso. Claro, exactamente. Y ese es uno de los primeros ejercicios que tienes que hacer. Y cuesta. Pero por eso yo creo que cuando eres una persona externa, no decías referencia, luego hablaremos un poco de mi historia profesional, pero cuando eres un profesional externo, pues normalmente además cuando te llaman se presta atención. Siempre está en sus altibajos en el camino. Yo siempre digo, tenemos que trabajar en las empresas teniendo claro el plan estratégico y la empresa familiar igual. ¿Qué queréis de esta empresa en los próximos años? Partimos de ahí. Yo me encuentro con que muchas veces digo, ¿y cuál es el presupuesto de este año? Y no tienen costumbre de hacer presupuesto, sino de ver un poco el resultado final. Digo, no, hombre, vamos a hacer un presupuesto. Y luego pasó algo que empieza a hacer un poquito más de daño, que es el organigrama. Digo, ¿quién es quién? Por aquí no somos familia. ¿Quién es director general? No, todos. No todos no sois directores generales. No, somos todos los hijos. Un barco con 3 capitanes no va a ningún lado. Uno es el director general, otro y tal. Y entonces tienes que buscar, como bien has mencionado antes, las habilidades de las personas. Y ahí es todo un trabajo profesional que primero se tienen que encontrar cómodas las personas, la siguiente generación, pero tienes que poner las personas adecuadas. Si no, la empresa, como si no fuera familiar, si tú colocas a las personas que no son adecuadas en una empresa que no es familiar, también fracasa. Entonces hay que tener mucho cuidado, sabiendo que son hermanos, hermanas, pueden ser cuñados, pueden ser primos, pero da igual, lo que tenemos que buscar las personas adecuadas. Sí. Y luego viene un tema que es, y esas posiciones, lo lógico es que no tengan el mismo salario. Claro, pero tú eres socio, tú eres, además, soy hijo, eres hija, y dices, ¿y por qué tengo que ganar diferente? Pues tienes que ganar diferente porque tu posición es diferente. Entonces, tienes que dibujar realmente un protocolo, hacer un seguimiento muy profesional, el por qué cada uno tiene que ocupar una posición diferente, por qué la puede mantener y por qué también la puede perder. Eso hay que definirlo bien. Sí, de hecho, yo en ese punto, con socios, no solo propios, sino también en otras empresas, decíamos eso, ¿no? El salario lo fija tu rol en la jerarquía que tengas de la empresa. Y eso es fácilmente defendible. Me refiero, tú buscas una media salarial de un puesto de trabajo y tienes una referencia, ¿no? de eso. Y otra cosa es lo que tú ganes como dueño de la empresa. Eso son, porque tus responsabilidades son diferentes. Sí. Es la realidad. Y quizás, para mí, ser familia es muy delicado, es muy complejo. Si encuentras el encaje, puede ser tremendamente bueno, porque tú sabes que en ciertos escenarios la familia va a responder mejor que esto. Primero porque está atada a la sociedad, ¿no? Pero también porque igual tiene a veces una capacidad de empuje mayor de lo que podría tener un empleado normal y tal. Pero claro, es un arma de doble filo porque puede terminar llevándose esos problemas a casa y puede romper todas las relaciones. Y entonces hay que ser delicado. Y yo también opino que lo mejor es una figura externa totalmente objetiva, porque a ti te pasará cuando te introduces en una empresa que si lo dices tú hacen caso. Igual dices algo que ya había dicho alguien, pero el hecho de que venga de alguien externo, ¿no? Quita todos los prejuicios de todo el mundo y dice, no, esto tendrá que ser así. ¿No te ha pasado que
que dices, pero si ya lo había dicho yo, que te cuenten eso, ¿no? No, y es cierto, y es cierto, y además lo digo, pues con plena seguridad, lo habéis dicho ya, lo habéis comentado, pero sí que es cierto que cuando dices a alguien externo es como si fuera alguien neutral. Cuando dice a alguien dentro de casa es como si parece que tienen intereses personales. Bueno, si tú eres profesional y te ven que vienes para ayudar a la empresa, lo que vas a decir, y efectivamente dices pocas cosas que no se hayan comentado antes. Y el tema familia un poco, no se me olvida, luego me encuentro con una situación que todavía es más compleja cuando es de padres a hijos, es cuando son parejas. Sí. Cuando una pareja monta un negocio, sigue siendo un negocio familiar, y claro, la pareja que está trabajando un montón de horas, luego se van a casa juntos. Ahí es otra situación, pero lo mismo, o sea, sigue siendo una empresa familiar, cuesta, que es lo que más cuesta en las empresas familiares, pero tenemos que saber dividir muy bien y de forma profesional qué hay dentro de esa puerta, que es la empresa, y cuando salimos, pues oye, somos marido y mujer y vamos, y hacemos nuestra vida. Si vamos a casa con todos los problemas y cuando venimos a trabajar te recuerdo de que ayer tú a los niños no les cuidaste, pues entonces aquello se nos mezcla y entonces... Claro. Bueno, esa es la dificultad de una empresa, que cuando no estás en una empresa familiar, claro, no ocurre, porque estás con otros empleados, cada uno tiene su salario, cada uno tiene su posición, pero es lo que tenemos que aprender en las empresas familiares. Sí, también quizás... puede pasar que cuando tú buscas gente, claro, tú imagínate que quieres buscar a alguien para un puesto o porque que te ayude con algo. Claro, la gente que conoces es la que tienes más cerca, la primera que se te ocurre, ¿no? Entonces muchas veces esas primeras soluciones rápidas que tú planteas son de gente que está relacionada contigo, porque te viene a la mente, es lo normal. Pero quizás no es la mejor solución y de hecho yo sí que he aprendido, y supongo que tú también, que cuando... a encontrar gente de máxima confianza fuera de tu círculo de confianza actual, ¿no? Que digas, vale, yo tengo mi círculo relacional, mis amigos, familia, conocidos con cierta relación, y parece que solo puedes confiar en eso. Y luego encuentras gente fuera que dices, pues es que encaja muy bien en la empresa, encaja personalmente contigo, como que te encaja muy bien y al final acabas teniendo una confianza mucho mayor a veces en ese tipo de personas. Porque primero han encajado profesionalmente con las necesidades y luego han encajado como personas, ¿no? Dentro de la parte más humana de las empresas. Y entonces ese encaje genera que dices, no, es que yo casi confío ahora, yo en mi grupo, para hablar de mi experiencia, confío mucho más en la gente que he elegido para ciertas cosas que eran ajenas a mí antes, que si pusiera ahora a alguien mío, porque... aunque puedas confiar en que no lo va a hacer de mala manera, no puedes confiar en que haga el mejor trabajo posible, ¿no? Entonces decía, es que hay gente de confianza fuera de tu círculo de confianza, ¿no? Sin duda. Y no solamente, además, de la confianza, que es clave, es absolutamente clave, que antes hablabas de según las habilidades, preparación, experiencia. Y yo esto lo suelo comentar mucho porque cuando me encanta trabajar el organigrama, siempre les digo, necesitamos un organigrama. Y la respuesta suele ser habitual, no, que no estamos organizados, y ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a escribirlo y vamos a poner cuáles son las tareas y responsabilidades de cada uno. Y yo siempre les digo que esto es un organigrama. Un organigrama tiene que responder a la estrategia de la empresa. Es decir, según lo que yo quiero hacer en esta empresa, necesito una serie de personas con unas características, unas habilidades determinadas. Si no, lo que hacemos es un personigrama. Es decir, bueno, yo sé dibujar mi estrategia o no, y entonces hago uso de las personas más cercanas, de mis familiares, de uno que estudió conmigo. Esto no es ningún problema, que tus familias o tus amigos o quien esté contigo trabajen contigo siempre y cuando cumplan los requisitos y las condiciones de la posición que tienen que ocupar. Si no, no es un organigrama, es un personigrama. Esto, si lo trasladamos a una empresa privada, a nadie se le ocurre rodearse del vecino, del amigo, del primo. Tú lo que haces es una selección de personal y si cumplen las condiciones, esa es la persona que contratas. Tenemos que empezar a pensar que las empresas familiares tienen que ir por la misma idea, pero siempre y cuando, pues si está bien que le des prioridad pues a un familiar o a los hijos de alguien que es cercano, pero cumpliendo las condiciones. Si no, nos confundimos. Sí. Y poniendo prioridad en el encaje profesional que antes que... Sí que es verdad que luego yo le doy mucho peso al encaje humano, ¿eh? Es verdad que el profesional es necesario, si no, no va a funcionar. O sea, es un requisito imprescindible que profesionalmente encaje, pero una vez estás encaje, un peso para mí también crítico. O sea, yo los pondría casi al mismo nivel, que es el encaje humano.
Si esa persona, por muy buena que sea, profesionalmente, humanamente, en la relación con sus compañeros, con toda la jerarquía de la empresa, con los valores, la cultura de la empresa, no encaja, eso no va a acabar bien. O sea, entonces es como las dos cosas, si me chirría una, tiene que ir fuera. Plenamente de acuerdo, y más, si me permites, Borja, yo le doy más valor cuando me ha tocado para decidir sobre mi equipo directamente, y ahora cuando colaboro en las empresas y participo en las entrevistas, valoro mucho más la actitud que la aptitud. Porque, mira, una persona que está muy preparada, ya estaba en Harvard y no sé qué, eso me viene bien, yo leo en el currículum, me parece fenomenal. Si hago una entrevista y no me está transmitiendo esa confianza necesaria, o le hemos contratado y se empieza a generar problemas, sinceramente me da igual lo que haya estudiado. Sí. Yo valoro mucho más lo anterior. Valoro la actitud de las personas porque es lo que realmente contagias. Tú no contagias lo que has estudiado, lo que contagias es cómo eres, cómo gestionas los problemas, cómo te motivas, te automotivas o cómo ayudas a motivar a los demás. Todo eso es lo que contagias. Lo que hayas estudiado viene bien, porque a todos nos viene bien lo que hayas estudiado, aportarás conocimiento, pero la actitud, para mí es que la actitud se aprende y la actitud no. Así, o sea, así es, sí. Entonces, es verdad que si coges a alguien con ganas sí. y esa actitud, no sabes, bueno, igual tardas un poco más, pero aprenderás. Fíjate que es curioso, oye, uno de los temas, ¿no? Con las empresas que me encuentro ahora, bueno, pues las generaciones anteriores, las que van cediendo a la siguiente generación, te encuentras la mayoría, que tampoco es necesario, pero la mayoría han pasado por la universidad, tienen formación universitaria, y la mayor parte de los padres, que en el caso coinciden más padres que madres, no tienen. Es decir, con esto se demuestra que si uno quiere, sí. Pues hombre, la formación universitaria no es la clave para montar una empresa. Sí que es cierto que ayuda, es decir, no es que se esté en contra, todo lo contrario, estoy a favor y todas las formaciones que puedas adquirir es mejor, pero esa formación es las ganas que tenían quienes montaban la empresa, no tienen la formación académica y sin embargo la empresa la montó y hoy, con muchos puntos de vista, pero os suelo decir, ¿sabéis por qué estamos aquí? Porque vuestros padres montaron la empresa. ¿Y por qué algo habrán hecho para que hoy podamos estar discutiendo? Pero claro. Después de 40 años aquí estamos, discutiendo sobre la empresa. Exactamente. Y es verdad que lo que dices, toda esa formación para mí determina, más que a veces unas capacidades que no siempre están a veces acordes, sí un compromiso y un nivel de trabajo porque al final para superar las formaciones has tenido que esforzarte, has tenido que aprender. Pero yo creo que va perdiendo valor, o yo es mi experiencia, que igual no es la correcta, pero es verdad que he tenido los currículos te llegan y está al final las formaciones, no sé qué. Digo, cada día llego menos a esa parte. Sí. Porque al final lo que a mí más funciona es, ¿tienes esto? Perfecto, vente a trabajar conmigo. Vente un mes, una semana, unas prácticas, 3 meses, lo que sea. Vente un tiempo. Yo apuesto ese dinero y te vienes un tiempo. Y me demuestras de lo que eres capaz. Porque he visto cada cosa de un currículum tremendo, desplegable, en papel corrido, ¿sabes? Sí. Que dices, ya, pero luego vienes a trabajar y es que el trabajo real del día a día, para mí, cada día está más lejos de la formación clásica, que sí. Hay gente que se le ocurra y entonces te acercas. Quien se le ocurra, quien tiene esa parte de actitud, se busca la vida. Y se forma en 1000 cosas y no tiene que estar... pueden estar regladas, otras no y tal, pero la gente busca eso, pero quien va a lo estricto, a lo mínimo y no sé qué, se queda muy lejos de lo que nosotros hacemos. Yo lo sufro básicamente y es un gran problema que acercar empresa y formación y que empiecen a integrarse un poquito más. Correcto. Y fíjate que antes un poco, por poner ejemplo, una de las empresas que trabajo, el dueño suele decir en repetidas ocasiones, porque dice, mira, yo no tuve formación. Dice, pero yo tengo mucha información. Es decir, es una forma de decir que yo me he molestado siempre en aprender, en saber lo que está ocurriendo. Pues ¿para qué? Para que la empresa me funcione. Pero dice, yo no tuve formación, ¿vale? Pero tengo mucha información. Y luego el aspecto que me lo he saltado de alguna forma, pero la parte humana, aunque sí la actitud, ¿no?, que te he dicho, la parte humana es clave. Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Las formas de dirigir van cambiando, afortunadamente, son diferentes hoy que hace, pues bueno, décadas, pero la parte humana es clave para que las empresas funcionen.
Entonces, cada uno tenemos nuestras capacidades, lo hemos dejado claro. Ni todos podemos llegar a directores generales, ni hace falta. Ni podemos ser todos directores financieros, ni hace falta. Ni directores de marketing, ni hace falta. Tenemos que encontrar el espacio donde más aportamos y más disfrutamos. Pero lo que sí tenemos que hacer es establecer en las organizaciones donde de forma humana pues consigamos que todos estos profesionales, porque muchas veces decimos hay que atraer el talento, hay que atraerlo y luego retenerlo, porque si no lo atraes y si no hacemos algo, se van. Entonces, bueno, podemos luego argumentar es que no, la gente de ahora no es como la de antes. Pues no es como la de antes, ni yo era como la de generación de mis padres. O sea, no somos. Entonces, pero... Dicho, yo haría... hecho en falta, porque se está cambiando mucho el sistema de contratación, venga a cambiar y nos lo están poniendo, yo creo que muy difícil también a las empresas. Yo echo en falta esos contratos de formación. Yo creo que hacía falta, mira, que yo de hecho cuando hago las pruebas de gente, que yo les contrato un tiempo, les digo, mira, vamos a probar, yo les pago. O sea, me hace falta un contrato intermedio de una duración máxima de 3 meses, o sea, una duración pequeñita, con un coste muy bajo, un coste social me refiero, ¿no? O sea, que el Estado se mojase un poco en decir, te ayudo, haces un contrato y le vas a pagar. Y si le vas a pagar 1.500 euros, te va a costar 1.700, no 3.000, ¿sabes? Que es que el problema es ese, que tú cuando quieres probar dices, ya, pero es que pierdo. Entonces dices, vale, dámelo muy facilito estos 3 meses para que yo pueda ir probando gente, para que yo tenga facilidad y tranquilidad, es decir, pruebas, si no, los 3 meses, este contrato se termina de forma esto y o te contrato ya por convenio que sea, por tal, de forma indefinida, o no hay nada, ¿no? Pero como un escalón que facilite que la gente pruebe y además que la gente pruebe en un escalón que no sea su salario normal, me parecería bien, aunque quede mal decirlo, pero decir, oye, es que yo tengo que cobrar 2.500. Bueno, 3 meses, prueba 3 meses a 1.500, ¿vale? Y que la empresa se ahorre. ¿Para qué? Eso haría que las empresas, por nuestra parte, nos atreviésemos mucho más a probar y que la gente probase. Porque yo cuando le digo a la gente, le digo, vale, yo te pongo a prueba y vemos. Y tú me pones a prueba a mí. Porque yo quiero que el trabajador, cuando estás con trabajadores es, esto es maravilloso, aquí todos nos llevamos súper bien, nos vamos de cervezas los jueves y esto es una maravilla y tal. El tío, si quiere, se lo cree y si no, no, pero no puede hacer otra cosa. Claro, vente a vivirlo 3 meses y vas a ver cómo se trata aquí a la gente, cuál es el ambiente real, cómo son tus compañeros y tú decides si en esa empresa crees que tú puedes aportar y crees que estarías bien. Fíjate que no solamente estoy de acuerdo con lo que has dicho, sino que además te ayudaría, porque muchas veces las personas que acaban de estudiar se encuentran en un círculo especie vicioso, ¿no? Que no lo rompes porque te dicen, necesitamos personas con experiencia. Claro, si no me dejas que empiece a trabajar, no tengo experiencia. Exactamente. Vale, de la forma en la que estás diciendo, que estoy plenamente de acuerdo, y nos hemos conocido hoy, pero sin embargo es algo que siempre lo comento, ¿no? Con compañeros, amigos, digo, tenemos que hacer algo parecido, es decir, bueno, vamos a dar la opción que las personas empiecen a trabajar, se les puede ayudar desde el Estado y desde la empresa, y luego en ese recorrido estás adquiriendo experiencia para poder ir a otra empresa si quieres, o si te quedas en la empresa en la que estás, pero ya estás adquiriendo experiencia, ya no es eso de que necesito personas con experiencia y no tengo, bueno, ya empiezas a tener. Y luego 2, en ese recorrido, porque es importante, yo siempre digo que quien va a contratar y quien va a ser contratado o contratada, lo que tenemos que hacer es que ambos que disfruten del camino, porque esta persona puede estar y dice, pues no es esto lo que quiero, pues también tienes una oportunidad de decir, oye, pues me prefiero a otra empresa y quien va a contratar también. Creo que es una fórmula que no es complicada, yo creo que se puede ayudar en vez de yo sustituiría parte del desempleo, es decir, pues te va a dar empleo en estas empresas, claro. Yo pago ese dinero que en vez de estar desempleado, bueno, voy a contribuir con las empresas y que la empresa también pueda, y de esa forma estamos dando la oportunidad a empresas y a las personas que pueden ser contratadas a saber si es esa la posición que tú quieres. Yo no solamente que estoy de acuerdo, sino que además creo que es necesario. Sí. Es que generaría mucha más riqueza, porque claro. Joder, al final puedes hacer esa prueba y si encuentras a la persona, pues te la quedas y esto está generando puestos de trabajo, genera riqueza y a las personas les permite elegir mejor el sitio en el que van, ¿no? Probar con más facilidad. Sí. Tenemos que lanzar esto a ver si alguien lo coge. No, pero fíjate es que es algo que te comentaba antes, ¿no? Rápidamente.
Es muy triste cuando me encuentro con personas que los domingos, pues digo, me tengo que ir a trabajar. Yo digo, bueno, pues tendría que ser un día, bueno, hay que disfrutar el fin de semana, como no, estaría bueno. Pero mañana me gustaría que dijera, mañana voy a trabajar otra vez. Fíjate qué maravilla, ¿no? Sí. O nos pasa de vacaciones, cuando preparamos con ilusión las vacaciones y, mañana tengo que volver. Y digo, hombre, ya sé que es estar mejor de vacaciones, como no, pero no tiene que ser un castigo ir a trabajar los lunes o volver de vacaciones a trabajar. Creo que tenemos que hacer que el trabajo que tenemos, o el trabajo en el que podemos disfrutar, y el que además es lo que nos permite luego disfrutar el fin de semana o las vacaciones, que vayamos con ilusión. Y entre todos, y estoy diciendo, tenemos que crear un ambiente en las empresas donde tenemos que aportar, como no, todos. Yo llevo décadas aportando, todos tenemos que aportar, pero que disfrutemos. Que al final, de verdad, y esto lo vengo diciendo hace muchos años, de algunos amigos de amigas se ríen cuando les digo, pero digo, no, cuando el domingo llegue y nos digamos, qué bien mañana puedo trabajar otra vez, ahí estamos trabajando en la empresa adecuada y estamos haciendo lo correcto. Sí. Yo con ese entusiasmo, no sé si lo todavía veo. No te convenzo. Yo sí lo disfruto porque yo igual el fin de semana igual trabajo. Si me toca trabajo y si no disfruto porque tengo la suerte de que cuando tengo que estar con mi familia y tal, perfecto, pero igual me toca que el domingo por la tarde se bajan mis hijos a un cumpleaños el que ya no quieren que estés. Ya claro. Son más mayores y ya dicen, déjame papá, vete por ahí, ¿no? Y dices, ¿qué hago por la tarde? Y yo soy los que digo, pues voy a ponerme a currar un rato, pero no porque digo, tengo que currar porque disfruto haciendo lo que hago y me apetece. Y tengo la libertad de hacerlo un domingo por la tarde y no hacerlo un martes por la tarde porque no me apetece, ¿no? Claro. Y esta tarde estoy demasiado tal, me voy a tomar un poco libre porque necesito descansar o porque mi hijo tiene la función de Navidad y me apetece ir a verle. Correcto. Entonces, tengo la suerte de estar donde quiero estar y eso es lo que habría que buscar para todo el mundo, como dices, para que no sea un drama. Tú no puedes vivir todo el año esperando que lleguen vacaciones. Ya. Eso es un drama. Sí, que es drama. Es que es desperdiciar nuestra vida. Cuando en muchas ocasiones me preguntas sobre el respecto tiempo y tal, no, que no vamos a entrar aquí. A mí si fuéramos conscientes de verdad que el tiempo tenemos limitado a 24 horas y que no sabemos cuántas 24 horas tenemos, yo creo que disfrutaríamos mucho más. Y a mí si tú alguien me dice, mira, no disfruto en la empresa en la que estoy, yo siempre les digo, cámbiate. Claro. Ya, pero es que yo... Si tuviera estudios, pues estudia. Es que no te busques excusas, pero no puedes vivir el resto de tu vida no disfrutando de lo que haces. Porque no te das cuenta que lo mínimo que vas a estar es 8 horas al día durante 5 días a la semana. ¿A eso estás dispuesto todos los años que te quedan hasta la posible jubilación? Eso es, pues cambia. O estás en un entorno donde disfrutas, porque si no, de verdad es triste. Es como salir de trabajar y decir, yo trabajo donde no quiero, estoy con la gente que no me apetece y los fines de semana hago lo que tampoco me apetece. Pues oye, cambia. Sí, exactamente. Vas a vivir amargado. Claro, y que además que estamos de paso todos. Si quieres vivir así, bueno... Mira, yo tuve una experiencia siendo profesor un año. Fue hace 2 o 3 años, no sé, 2 o 3 años, que aquí, en el instituto de aquí, no había profesores. Y llegó Navidad y no había asignaturas que no estaban cubiertas. Llevaban 3 meses, 4, yendo a clase, o sea, sin tener profesor, no podían dar la asignatura. Decían esto, ¿vale? Y dijeron, vale, alguien sin el CAP, porque un ingeniero que no tenga el CAP, pero que por favor... Y entonces, una de las madres, uno del instituto me llamó y me dijo, oye, ¿tú te importaría? Y le dije, bueno, venga, vale, me comprometo con una asignatura. Digo, no puedo más, pero una asignatura te la saco para colaborar un poco, ¿no? Y entonces viví la experiencia del profesorado en un grado medio de informática, que fue una experiencia que me da una visión muy diferente de lo que pensaba del profesorado. Porque yo decía, estos viven como reyes, cobrando bien, trabajando poco, vacaciones todas las del mundo. Esa era la visión que tenía y que yo creo que tiene mucha gente del profesorado, ¿vale? Y yo cuando lo viví, no voy a quitar que puedes tener un horario relativamente corto, pero bueno, hay que preparar cosas, o sea, no vale ir a improvisar. Pero claro, yo viví lo que era ir a clase con una gente que está ahí
medio obligada. Que si pueden salir y pasar la aguja sin hilo, la van a pasar. Que no te escuchan. Sí. Que no puedes hacer nada. Que estás con las manos atadas porque ni se te ocurra pasarte listo. Que yo iba a las evaluaciones y me decía, no, es que... Decía, un 0. Pero un 0, pero más redondo... No, que no puede ser. Si se ha apuntado al curso es un 1. Y si ha asistido a clase, un 2. Le digo, pero ¿cómo que si ya ha asistido a clase un 2? ¿Pero qué estamos aquí defendiendo? Sí. Le digo, el tío no sabe hacer nada. ¿Sabes? De hecho, yo tuve experiencias con una chica que no hablaba nuestro idioma. Le digo, ¿qué hago con esa chica? Si no habla nuestro idioma y está viendo vídeos en YouTube de español para aprender español. Le digo, ¿pero qué pretendéis que haga? Y ibas a la sala de profesores, yo iba... Y veías, yo igual estaba ahí preparando unos exámenes, o preparando unos ejercicios, tomándome en serio lo que estaba haciendo, y veas a unos discutiendo a grito pelado sobre la Isla de las Tentaciones en la sala de profesores. Le dije, eso no. Digo, es que esto no. Sí. Y dije, ¿y esto sería durante los próximos 30 años? Le digo, me entra una depresión que me tiro ¿sabes? No puedo con esto. Uh-huh. No porque no me gustase a veces enseñar, es porque todo el ecosistema, todo el contexto, todo lo que rodea a eso me está aborreciendo. Y entonces yo salí de ahí diciendo, qué bueno que tengo mis proyectos, mis cosas, mis emprendimientos que me permiten hacer lo que me gusta. Porque si me pones ahí 30 años, al segundo año estoy de baja por depresión, te lo garantizo. Por mi forma de ser y porque no creo que sea un entorno donde la gente pueda alcanzar, que es un entorno que a veces perjudica a los que tienen vocación, a los que son buenos, a los que les gustaría, no les pones en el entorno. Y por eso lo que te decía antes de esas personas encajando en el ámbito humano, pasa igual aquí. Si tú pusieses a un grupo de profesores, todos con vocación, todos motivados y tal, levantan las clases que daría gusto esas ¿no? Hornadas de gente que traeríamos, sería la leche. Pero cuando pones a uno y lo que le rodea no tal, acabas matando, acabas ahogándolo. Pero fíjate que el ejemplo que has puesto yo creo que está muy relacionado con el mundo empresarial. Es decir, yo creo que lo que nos falta es una cultura diferente. Si yo creo que ir a estudiar es una obligación, ir a trabajar es una obligación, yo creo que como estudiante lo que estoy esperando es ¿cuál es mi premio? Las vacaciones del verano. Cuando trabajo, ¿cuál es mi premio? Vacaciones. ¿Y por qué no? Y lo digo sinceramente, que no. Y mi premio no es que yo tenga medios que mi familia me pueda pagar o que el Estado, porque es público, yo pueda acceder a una educación. No es un premio que me pueda formar y que tenga una oportunidad de aprender y de ir a clase y aprovechar. No es una oportunidad que yo, después de que he estudiado o no, tenga un puesto de trabajo donde pueda disfrutar trabajando y pueda contribuir a que la sociedad cambie y que yo además pueda generar dinero y haga de ese dinero lo que a mí me apetezca. El que quiera comprar una casa, el que no se va de vacaciones, el que quiere comprar un coche, que haga lo que quiera cada uno. Yo creo que tenemos que romper un poco ese esquema de el premio son las vacaciones. No, para mí el premio es poder estudiar, que me dan esa opción. Para mí el premio es poder trabajar. Y además las vacaciones pues contribuyen como, oye, el descansar. Es decir, por fin voy a la cama. Hombre, si mi objetivo del día es irme a la cama a descansar, no, yo tengo que descansar como parte de mi día, pero si es que en mi día voy a estar viviendo agobiado para que llegue la noche e irme a dormir, yo creo que tenemos que cambiar un poco y tenemos que ir, y me ha gustado ese ejemplo que has puesto, desde muy niños, desde la educación. Seamos agradecidos de que podemos ir a estudiar. ¿Cuánta gente le gusta ir a estudiar en otros países que tienen escuelas, por ejemplo? Sí. O sea, que podemos, aprovechémoslo. Y luego, si quieres en tu tiempo libre ver, pues para no hacer publicidad, pero el programa que has dicho, pues lo ves, si quieres, si te apetece. Pero cuando vienes a estudiar, ven a estudiar. Sí. Ya está. Yo creo que el premio tiene que ser... Y además aquí es donde reside para mí la igualdad más absoluta, ¿no? Que es... El premio tiene que ser que puedas alcanzar tu propósito y que te ayuden a descubrirlo muchas veces, ¿no? Que es algo que falta muchísimo en la parte de educación, pero falta en la parte empresarial muchas veces. Imagínate en educación, que creo que va más atrás aún, ¿no? Que tú en esa etapa seas capaz de descubrir, que no siempre va a ser fácil, pero que te den todas las facilidades posibles para descubrir tu propósito. Cuando tú alcanzas tu propósito, tú eres mucho más feliz.
Mi experiencia es esa. Sí, sí. Con la gente con la que hablo de estos temas comparten ese punto. Tendríamos que facilitar. Y cuando digo facilitar y me meto en la parte de igualdad, me meto en que todas deberían tener las mismas oportunidades ante eso. Y nosotros deberíamos entregar las mismas oportunidades. Otra cosa es que luego decida cada uno lo que más les guste. Correcto. Y que te vas a encontrar con que Sí. mi equipo de diseño son todos chicas y mi equipo técnico son todos chicos. Y no los he elegido así. Pero les sale más natural porque en ese tipo de trabajo son diferentes. Es más cómodo y más cómoda. Exactamente. Pero deberíamos tener todas las mismas oportunidades de eso e intentar facilitar eso. Y quizás encontraríamos gente más feliz. Para mí es una pena que estemos en ese punto de deseando que llegue la noche para acostarme. Yeah. Igual que deseando que llegue el fin de semana para irme de fiesta. Deseando ciertas cosas que dirías, esto debería ser algo que tú eligieras conscientemente porque te gusta, no por una necesidad de escapar de otro sitio. Es que, Borja, esto que está surgiendo, ya decimos, hemos empezado del mundo empresarial, pero cuando eres más joven y en general en la vida, es que lo que estamos haciendo es malgastar nuestra vida. Una vida que está limitada, que no sabemos cuánto vamos a durar, pero lo que sí sabemos todos, y esto no es para asustar, pero sí sabemos que estamos de paso. Claro, que estamos de paso. Unos en un tiempo, otros más años, otros... Pero ¿por qué no buscamos, lo que has dicho, ese propósito de cada uno de nosotros? ¿Por qué no ayudamos a encontrar ese propósito y disfrutar de la vida? Y yo, desde luego, no soy de los que digo, tienes que hacer esto. Si no quieres estudiar, no estudies. Allá tú sabes que vas a tener más limitaciones si no estudias. Bueno, pues pero adelante. Pero aporta de otra forma. Pero disfruta de lo que haces. Que la vida se te va. ¿Tú quieres estudiar también? Pues si vas, pues aprovecha que vas a estudiar. ¿Vas a trabajar? Trabaja. ¿No te gusta el trabajo? Cámbialo. Es que tengo, pues fórmate un poco más para cambiarte. Pero disfruta el camino. Estamos de paso, Borja, y aquí nos tomamos, nos toman un poquito más en serio. Y son cosas, a mí me da mucha pena cuando, una de las preguntas que suelo hacer, y sobre todo gente joven que me encanta, y les digo, ¿tú qué quieres hacer en la vida? Pero así, en general, ¿qué quieres saber? ¿Qué te gustaría? Y la respuesta es que, pues no sé. Pues si no sabes entonces a qué te dedicas, qué haces, ¿no? Durante el día o qué haces. Pero da igual, le preguntas a un adulto y le dices, ¿a ti qué te gustaría? Pero esta es una pregunta muy típica de cuando es una entrevista, ¿no? Pero ya más allá de una entrevista, decir, en serio, decir, yo me suelo dibujar, porque yo de hecho cada 2 o 3 años yo me dibujo que hacia dónde me quiero enfocar en los próximos años. Pero luego dibujo áreas de familia, amigos, trabajo, pues no sé, propiedades, lo que quieras. Pero porque si tú no te dibujas y no sabes dónde quieres ir, tú puedes ir a cualquier sitio y el peligro es que vayas a donde quieren otros, donde tú no quieres ir. Entonces, si tú no lo tienes claro, pero si lo tienes claro, tienes que trabajar. Antes en el camino, cuando venías, me decías, ¿no? A ti que, bueno, el éxito que tienes te pilla siempre trabajando. Es que es así, es... Bueno, haciendo algo. Es difícil que te pille el éxito viendo, no sé, una película solo. Entonces, seguramente es haciendo alguna otra cosa. Claro, sí, esa es la suerte que dices. ¿Qué suerte? ¿No? Ya, claro, suerte, porque te la curras, ¿no? Has dicho una cosa, estamos de paso, y es verdad que tenemos esas cosas, ¿no? Digamos, ese margen, tenemos un margen, tenemos que aprovechar el tiempo. Y hablando de aprovechar el tiempo, os gustaría que entremos un poquito en todo este tiempo, todo tu paso, ¿no? Todo tu recorrido. Y además, porque hay una cosa que ahora decías, esa mentalidad que aprendemos a los jóvenes, porque más tú, ya sé que has estado también en Estados Unidos trabajando un tiempo, o sea que al final has sido alguien que ha salido de España, has trabajado por todo el mundo y te permite tener una visión muy diferente de las cosas. Y tener una visión quizás en diferentes sitios del mundo de las cosas. Y quizás también unas diferencias que igual te has ido encontrando, ¿no? En diferentes historias. Entonces, me gustaría que empecemos un poco a poner aquí la cronología para que nos cuentes un poco, porque sí que me gustaría saber también esa parte, ¿no? Como tú, desde fuera, ves estas nuevas... la sociedad, las nuevas generaciones, cómo llegan y quizás esas diferencias que podamos encontrar, que te vas... Voy a resumir, porque la verdad que yo creo que cuando veo con el paso del tiempo, pues me alegra, pero la verdad que he sido bastante activo. Sí, si no el podcast duraría 3 horas. Sí, mínimo. Por eso, no, va a ser rápido. Pero bueno, por situarte, yo soy de la época de la mili. Cuando digo la época de la mili, pues yo estudié y después de acabar de estudiar, hice ingeniería y con 20, me quiero confundir, pero fui a la mili con 23 años.
tengo que decirlo, en aquel momento, bueno, cuando yo llegué ahí, normalmente a la gente del norte les mandaban al sur, los del sur al norte, bueno, por un tema son estrategias militares, pero bueno, a mí me tocó Madrid y entonces, bueno, había una fórmula que si pedías una prórroga más te quedabas en el primer destino. Bueno, eso era un cuento un poco, porque para mí Madrid era estar cerca. Pero cuando llegué allí, enseguida me enseñaron que lo que tienes que hacer era como escaquearte, ¿no? De la mili. Lo cuento un poco, pues era mi forma de pensar. Y yo dije, hombre, yo no me quiero escaquear un año de mi vida. Yo, bueno, es el que he venido, pero quiero aprovecharlo. Y pregunté a un militar y les dije, oye, ¿yo cómo puedo aprovechar mi tiempo? Y me acuerdo que me dijo, pues puedes hacer carrera militar. Pero hombre, yo no decidí no hacer milicias y me dice, mira, lo que puedes hacer es, tienes la oportunidad de ser cabo, si acabas como el primero de la compañía, te presentas cabo primero, si acabas el primero del regimiento, entre los 5 mejores de Madrid tenéis la opción de presentaros a Prado del Rey, que es donde antes estaba Televisión Española, acabáis de sargento, acabáis siendo 2 meses, cobráis y luego ahí tenéis la opción de ir a la Academia de Zaragoza. Bueno, todo eso, yo digo sinceramente, no me siento con vocación militar, pero en cambio sí tengo vocación de no perder el tiempo y lo hice. Y me quedé el primero, como cabo primero y acabé pues con mis compañeros que llegaron como sargento y cobré 2 meses como sargento y ahí terminé y empecé a trabajar. Lo digo un poco porque yo tenía muy claro que mi tiempo era absolutamente oro y yo no podía... Y bueno, en ese recorrido pues aprendí por lo menos una serie de cosas y disfruté de algo que los demás no podían. Yo me iba todos los fines de semana a casa, mi estaba de paisano, etc. Pero todo esto es un poco... Empiezo a trabajar inmediatamente porque la verdad me becaron en el laboratorio de ensayos y empecé a dar formación de automatismos neumáticos y hidráulicos en SEAT, que actualmente es Volkswagen. Y ese mismo año, en abril, ya empecé como ingeniero de procesos en una empresa, una multinacional estadounidense, TRW, Torfina se llamaba entonces, ahora ZF. Y bueno, pues te lo cuento rápido porque aquí es donde empieza, ¿no? Mi carrera profesional. Al año me hicieron jefe de ingeniería de fabricación. Y esta también es mi primera experiencia porque me hacen jefe de ingeniería de fabricación con 24 años y me reportaban 5 personas que yo creí en aquel momento que si te hacen jefe de ingeniería de fabricación eres buenísimo. Eres el más listo, el más listo de todos. Hombre, por favor. Y entonces ahí es donde me di cuenta y además tuve la gran suerte de darme cuenta rápido que el que te hagan jefe no significa que sepas, sino todo lo contrario. Yo tiré para adelante, la verdad que no tuve en cuenta el conocimiento de esas 5 personas hasta que empecé a confundirme con los resultados, ¿no? Y luego me di cuenta de, bueno, a ver, hay que contar. Y me vino muy bien porque así desde muy pronto haces o eres consciente de que sin equipos de personas tú no vas a avanzar, uno solo no avanza. Bueno, todo esto... las cosas se corrigieron, seguí siendo... Y de ahí, con 28 años, me fui a dirigir por primera vez una empresa en Irlanda. Eso fue una propuesta, me llamaron unos headhunters, me fui a la ciudad de Belmullet, está ahí del noroeste de Irlanda, un poquito más al norte de Galway, quien conoce el país. Y bueno, pues fue una experiencia donde nadie me entendía porque, claro, ya eres jefe de ingeniería, tienes un salario, además me decían, además eres fijo, ¿no? Que era fijo, ¿no? Y te vas a Irlanda, ¿por qué? Digo, bueno, si es que a mí lo de fijo y todo eso no me importaba, a mí me interesaba ir a Irlanda ni siquiera por ser el director de una empresa, sino porque era un país diferente, una cultura, y una oportunidad de seguir aprendiendo. A mí siempre me ha gustado aprender y ahí empieza un poco de nuevo esa experiencia de trabajar con personas y de ser consciente de que con las personas con las que puedes obtener buenos resultados, aquí ya es lo mismo, pero intervienen aspectos culturales de idioma que no son los propios. Bueno, pues resumiendo, acabé mi temporada, vuelvo, montamos una empresa nueva, de todo este recorrido es en el sector del automóvil. Montamos una empresa nueva de depósitos de gasolina, transferimos toda la tecnología desde Alemania, fue toda una experiencia, fui responsable de toda la selección de personal y lo tenía muy claro desde aquel momento, que era muy jovencito, que tenía que buscar las mejores personas para que la empresa funcionara bien. La empresa no solamente funcionó bien, es una de las empresas que funcionan perfectamente hoy en Pamplona y trabajando ahí me ofrecieron otra posición en otra empresa, me gustó, me fui y ahí también seguí creciendo hasta ser el director general de la empresa. Y en este momento es cuando me acuerdo que dando una charla que vinieron personas de los diferentes países que tenía presencia la multinacional, les expliqué los resultados que estábamos teniendo. Habíamos sido elegidos por 2 años consecutivos como la mejor planta del mundo,
claro, que no saber qué habíamos hecho. Y yo cuando les expliqué, vino el presidente y me dijo, vente con nosotros a Estados Unidos. Y ahí me quedé así un poco... Entonces, de aquello, pues fui a casa y le digo a mi mujer, me han dicho que nos vayamos a Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Tenemos un hijo de 5 años en ese momento. Y, hombre, le dije, no te preocupes, hoy ya me he buscado otro trabajo y ya está. Sin embargo, al poco tiempo me hicieron una propuesta de estas que dices, no sabía si era para mí o para otro. Pues fuimos a casa, evaluamos, pusimos pros y contras. Nos salían muchos pros y los contras, los únicos que nos salían realmente eran las familias. Las familias que nos íbamos a 7.000 kilómetros. Es el ancla, ¿eh? Sí. O sea, sí. Yo creo que hoy en día, de hecho, si no tuvieses ese ancla, que España, yo creo que España iría mucho peor, ¿eh? Porque es lo que hace que nos quedemos un poquito cerca de los nuestros. Pero bueno, ahí el pro pesó un poquito más, ¿no? Pero era lo que nos salía, ¿no? Y bueno, al final fuimos y todo aquello por ir más rápido, ¿no? Pues bueno, estuve 3 años dirigiendo una empresa de más de 1.000 personas estadounidenses y es otra etapa de la vida donde aprendes, ¿no? Un poco a tu pregunta, que eres otra cultura diferente. Es una cultura diferente, es un idioma que sí, que lo mejoré en Irlanda, pero que tampoco es mi idioma en el que a día de hoy tampoco me desenvuelvo pues como una persona del propio país, ¿no? Pero te ayuda mucho a entender. Muchas preguntas me suelen preguntar, ¿y por qué te tuvieron a ti tanto? Bueno, 3 años y no hay gente de allá. Y yo siempre te contesto lo mismo. ¿Sabes por qué me tuvieron? Porque daba buenos resultados. Sí. Solamente. Sí, no era ni por mi nivel de inglés, ni porque era gracioso, nada de eso. Entonces aprendes en el camino que para obtener buenos resultados con estadounidenses no es la misma forma que cuando has trabajado en otros países, que ya empezaba a tener experiencia. Porque te están pidiendo lo mismo, que la empresa sea rentable y que la gente esté motivada y que esté comprometida, etcétera. Pero no lo vas a hacer de la misma forma. Bueno, claro. Pues a mi vuelta de aquello, pues me promocionaron y llevé una división a nivel europeo dentro de la propia organización. Entonces miro en todos los países, lo cual ya ahí, pues imagínate ser jefe de ingleses, alemanes, franceses, belgas, porque era así, o polacos. Bueno, pues de nuevo tienes que abrir tu mente porque no se piensa igual. Pero están esperando, la multinacional espera de ti lo mismo, que tengas buenos resultados, pero a cada país al que vas no es lo mismo. Y además utilizas un idioma que era común en ese momento, bueno, en los negocios, que es el inglés, pero que excepto en Inglaterra, del resto es un idioma que no es el nuestro. Pues con los alemanes no es ni con los belgas ni con los italianos. Entonces, bueno, y a partir de ahí, pues, bueno, me cambié todavía a una empresa Eaton, que es conocida, para llevar una división a nivel mundial. Y además de Europa, pues me hice responsable de China, Sudáfrica, Brasil, México y las reuniones de Estados Unidos. Es decir, yo he estado alrededor de 15 años sin parar, viajando por todos los sitios. Sí. Y esto fue el automóvil. Luego ya para poder volver, tuve la oportunidad muy interesante para estar a 1 hora cerca de casa, que era el sector aeronáutico. Entonces, bueno, me metí en el sector aeronáutico, he estado unos 10 años, y en ese recorrido es cuando digo, voy a montar mi empresa también. Es decir, aparte de estar por todo el mundo. Y ya por terminar, pues sí, la verdad que cuando uno viaja fuera y cuando tienes que viajar pues, con la familia y cuando son otros... Primero, son dificultades que a quien le gusta, a mí me gustan las dificultades y ya está, son oportunidades. Son oportunidades. Y además, si las sabes aprovechar, pues entiendes el cómo puedes trabajar con estadounidenses, que no es lo mismo que esperen que cuando estás con los alemanes, con los italianos, ni los comportamientos en la cena son igual, ni en cuanto al enfoque. Y eso te enriquece. Y además creo que es interesante. Es interesante pues, tener esas experiencias porque también te abre la mente. Sí, he dicho varias cosas, no te he querido cortar. Digo, no. Pero has dicho varias cosas súper interesantes. Primero, que me sorprende, y es verdad que son oportunidades de crecimiento. Pero para aprovechar esas oportunidades de crecimiento hay que ser valiente, ¿vale? Hay que tener seguridad en sí mismo. Esto es mi opinión, pero creo que hay que tener seguridad en sí mismo para saber que tú vales y que esa oportunidad puede salir bien o mal, porque puedes haberte ido a Estados Unidos y al mes haberte devuelto porque no les caías bien, ¿no? Sí, perfectamente. Y te has embarcado en una aventura que dices, ya, bueno, pero si tú crees que vales y tal, vamos a por ello. Vamos a por ello porque además la gente que es segura de sí misma en ese sentido, ¿no? Creo que se atreve a más y que al atreverse a más, primero alcanzas nuevas cotas porque creces más, no tienes miedo a romper esa coraza que hablábamos antes. Es que necesito, sí. Es que voy a trabajar en inglés. Y dices, bueno, pues chico, pues trabajas en inglés. Y los primeros días eras un patán, pero luego cogerás el ritmo y ya no te costará tanto.
hay ciertas cosas. Y luego también quizás el apoyo también de la familia al hacer eso. Al final ya te moviste con la familia cuando hiciste eso, ¿no? Que es... Bueno, en aquella época mi mujer es la que sí dijo, vamos a ver para adelante. Mi hijo no tuvo mucho voto, tenía 5 años. Me fui con un hijo y volvimos con el hijo con 8 años y una hija. Sí, pero al final... Mi hija nacía ya. ¿Tú piensas también, o por lo menos a mí me impacta también la parte de tu mujer, ¿no? Porque yo entiendo que yo me pongo en tu piel y diría, qué ilusión, ¿no? Voy allí y tú vas a la ilusión de ese sitio nuevo, la aventura profesional, el crecimiento profesional. Ya, pero igual tu mujer no. Tu mujer dice, no, voy a cambiar a una casa que sí, que estará más bien, estará chula la casa, pero el súper está en inglés también, tal, o sea, todo cambia, la cultura es diferente, la forma de hacer las cosas, no tengo el apoyo de la familia y tal. Y dices, también es un cambio que hay que ser capaz de sostener, ¿no? En el punto. Y es cierto, fíjate que yo, en mi caso funcionó bien y pues tienes el apoyo de la familia y como has dicho, pero al fin y al caso, fíjate, yo hacía una cosa que no era normal en Estados Unidos, ibas pronto, normalmente se madruga, para las 7 de la mañana empezamos con la primera reunión, pero eso a las 4 y media ya no queda nadie. Pero es normal que cada uno en su despacho o en las áreas donde te descanso, pues te tomas el sándwich. Yo, en cambio, lo que hacía era, iba a casa con el único objetivo era, pues bueno, es el tiempo de cocinar y entonces iba, comía y tal, ¿no? Pues porque claro, mi mujer estaba todo el día sola, porque mi hijo iba a la escuela. Entonces sí que hay que tener cuidado. De hecho, por ejemplo, con unos, pues bueno, además éramos amigos, un holandés que también le propusieron algo como a mí, pero dentro de recursos humanos, para que llevara para todo Estados Unidos, se desplazó con su mujer y su hija. Su hija no se adaptó, porque además no se adaptó, ya tenía 13 años, era diferente la edad, ¿no? Pero pues estaba acostumbrada con la bicicleta a Holanda, desplazarse tranquilamente, pero claro, vas a Estados Unidos y casi vivas donde vivas, tienes que tener el coche y el desplazamiento más corto son 20 minutos. Entonces, la hija no se sintió incómoda, entonces se vuelve la hija, se volvió luego la madre, pues porque sí, y el hombre se tuvo que volver y además no volvió bien, porque es como si también en este tipo de empresas multinacionales a ti dan una oportunidad y te pueden devolver ellos inmediatamente. Bueno, si no has funcionado. Ahora, si tú por alguna razón que no sea convincente dices me quiero ir en 6 meses, es como que has fracasado. Has fracasado, sí. Y eso tienes que pensar que igual tu vuelta no es la que esperas. Totalmente. Pero yo ahí sí que veo no sé, algo, una regla común, veo que todos muchas veces nos fijamos en hombres y mujeres de éxito, ¿no? Pero detrás de eso tiene que haber para mí una familia que apoya ciertas cosas, porque si no, no creo que puedas llegar, o pasa con muchos sitios que ves que dices, no, pues acaba en divorcio, acaba en no sé qué, sí, ¿por qué? Sí. Porque el ritmo que te exige a veces ciertas cotas profesionales es un ritmo complicado de compaginar con una exigencia familiar alta. Y o la otra parte de la familia está dispuesta a hacer el esfuerzo contigo y apoyarte, o lo veo realmente difícil. No es así, además cualquier desplazamiento, sobre todo al extranjero, si cuentas con familia, tiene que estar todo el mundo de acuerdo. O sea, al final si no rompe. Y este he puesto un ejemplo de estos holandeses, pero conocida en otros casos. Y como bien dices, si no encaja, al final se rompe, y se rompe por algún sitio. Entonces, también tienes que, primero, convicción cuando vas, luego también cuando vas, como has dicho, también es un elemento de ilusión para todos. Pues vas, jamás normalmente pones una casa y además la eliges y el coche, no sé, todo esto está bien. Pero luego hay que estar allí. Hay que estar allí. Como bien dice, yo estás trabajando, bueno, pues tu mujer está en casa, tiene que hacer su red de amigos que no son los que estaban pues, en la ciudad de origen. Es. Y no es lo mismo. Y aunque te hagas a las amistades, que con eso no quiero decir que... Pero las amistades en Estados Unidos son diferentes. Hay que entenderlas, sí. Diferentes. O sea, son caracteres y claro, culturas diferentes. Tienes que entenderlo. No es como aquí que vas a casa de uno y te pegas toda la tarde y no pasa nada. Allá no esperes ni estar a casa de uno toda la tarde ni que te vaya toda la tarde a tu casa. Porque molestas. Es como, no, es así. Yo me acuerdo que cuando nos invitaban, pues normal, una cena, llegabas a las 5, a las 7 y media, 8, ya te tienes que ir, porque sí. Eras el último. Hombre, si te invitaban una familia mexicanos que estaban allá, esos no, esos te invitaban a las 8, llegabas a las 9 y hasta las tantas. Pero bueno, las culturas son diferentes. Para el estadounidense, que es con el que nosotros estábamos relacionándonos, tienes que aceptar y entender que es esa cultura, ¿no? Pero lo que dices sí es cierto. O sea, al final cualquier movimiento tienes que consciente que ayuda, que además
creo que te crea que tengas una mente diferente, ¿no? Porque tienes que enfrentarte a cosas, pero sí que es cierto que es importante que todo el mundo esté, igual que antes decía, cuando uno está trabajando tiene que estar cómodo, y cuando uno está estudiando también, si vas a un sitio donde no estás bien, no duras. Al final te tienes que volver. Has estado viajando por todo el mundo muchísimos años. ¿Cuál sería para que pusieras un poco las mejores partes, ¿no? de viajar, que quizás todos las podemos imaginar, pero de viajar y que, claro, también es viajar en gran empresa, entiendo que claro, viajas en un nivel pues un poquito más elevado al que y eso se disfruta un poquito más, pero también hay una parte mala, ¿no? ¿Tú cómo pondrías, si me tuvieras que decir esas partes buenas y esas partes malas, cuáles serían de estar en ese tipo de trabajo? A mí la parte mejor, o las buenas, ¿no? Como tú dices, es conocer gente. A mí siempre me gusta y me sigue gustando conocer gente y gente diferente. A mí no, porque siempre aprendes, un puntos de vista diferente. Eso por un lado. Y luego por otro, con un amigo mío le llamábamos vagabundear, que llamábamos por los aeropuertos. Porque cuando tú llegas al destino, pues bueno, normalmente además cuando tienes ciertas posiciones, tienes un buen hotel y tienes coches y tienes no sé qué y salarios. Pero lo de estar por los aeropuertos, eso de que llegas, retraso, de que llegas, se cancela, de que llegas. Yo recuerdo cuando volé durante mucho tiempo por Charles de Gaulle en París, y hubo una época de huelgas. Pues llegaba los viernes y ya había huelga. Entonces mi opción era coger el tren, toda la noche viajando el viernes para llegar a Hendaya, me iban a buscar en taxi, llegaba el sábado a la mañana. Todo eso es lo que al final dices, de verdad. Porque claro, el domingo otra vez me ponía en marcha. Dentro de los viajes, que lo que llamaba era vagabundear por los aeropuertos, estás un montón de horas. Yo recuerdo, como anécdota, cuando salieron creo que se llamaban las iPod, sacaban unas maquinitas aquellas con música, sí, que te grababas un montón. Joder, aquello para mí fue, un invento increíble, porque había tantas horas en los aeropuertos que, bueno, por lo menos me ponía la música que me gustaba, que me escuchaba las 50 canciones, no sé cuántas veces, ¿no? Claro. Sí, es eso. Pero la parte positiva, porque al final, como todo, procuramos olvidar conocer gente, estar con gente y bueno. Sí, pero al final sí que quizás llegó un punto en el que dijiste, bueno, ya está, tengo que volver hacia casa, tengo que meterme en un ritmo más humano, ¿no? De viaje, porque yo conozco más gente también que ha estado en perfiles más globales y hay varios problemas a nivel de gestionar algo muy, muy global. Sí. Que dices, primero horarios, que es una locura, porque claro, ya... Y luego mucho avión. Y dices, está bien un tiempo, y también obviamente económicamente está muy bien, porque al final estás en un puesto muy alto, pero llega un momento que la balanza se empieza a pesar, ¿no? La parte más familiar y vuelves para casa. Ahora mismo te encuentras con la parte del Ortu de ayudando a estas empresas, ¿no? En relevo, ya sea empresas con problemas. ¿Qué sería lo que más te gusta? Has comentado un poquito por encima al principio, pero lo hemos comentado antes más, ¿no? ¿Qué sería para ti lo que más te mueve a hacerlo? Tú no necesitas hacer esto. O sea, no lo haces por facturar. Sí, me podría jubilar. O sea, podrías jubilarte, ¿no? Sí. Entonces, hemos hablado antes. Decías, joder, ¿qué te mueve a hacerlo? Pues te da mucha satisfacción. Mira, dos cosas. Primero, que a pesar de que, y podría decir ahora fácilmente, pues yo he tenido trabajos que no, qué mal y tal, no. Y yo creo que la mayoría de los trabajos que he tenido la gran suerte de disfrutar y de aprender y que se me remunera bien. O sea, no me puedo quejar. Pero, bueno, los trabajos que tengas son más repetitivos. Aquí tienes la opción, a tu pregunta, tengo la opción de elegir. Primero, con quién trabajo. Y eso cambia. Eso cambia. Y luego, además, cuando trabajas con esas personas, dan una gran satisfacción ver su evolución. Por ejemplo, a mí me encanta, pues con una empresa con la que trabajo, que su directora general el año pasado fue nombrada la directiva del año. Me encanta ver bueno, los premios son para los demás, bueno, pues está bien. O colaborar, o que me invitan a que les dan un premio por un cambio generacional con una empresa que estás trabajando. O ver tan simplemente que una empresa que tiene unas dificultades económicas, pues empieza a su cuenta de resultados, empieza a estar bien. O van creciendo el número de personas, que son más empleos, no son más proyectos personales que pueden participar.
esa es la satisfacción que te da. Y personas que te cruzas y dices, oh, qué bien, ahora es la forma en que estamos. Yo trabajo mucho con las empresas con la comunicación, que es algo complicado, es muy complicado, ¿no? Sí. Es muy normal. Tú preguntas a alguien y dices, no, aquí ya existe comunicación, pero luego vas al siguiente y dices, no, aquí no se comunica. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, es normal, eso pasa en general. Podemos trabajar mucho eso, ¿no? Y cuando alguien dice, hombre, ahora ya sé hacia dónde vamos, pues bueno, eso está bien. Esa es la satisfacción. Y es una satisfacción, Borja, que merece la pena, porque yo lo digo, a mí me pagan por hacer lo que hago, pero sobre todo la satisfacción de ver cómo evolucionan las cosas y cómo además se obtienen los resultados que se quieren. Yo suelo decir a las personas, me dicen, yo busco esto, igual, yo te voy a ayudar a que hagas todo esto, pero sobre todo dos conceptos. Mira, que ganes dinero y que tengas tiempo libre, las dos. Pues si ganas dinero y tienes tiempo libre, ¿para qué lo quieres? Tienes mucho tiempo libre y no ganas tiempo. Tampoco vas a poder hacer mucho. Vamos a por esas dos cosas, pero eso sí, para hacer eso, pues entonces vamos a trabajar estas áreas, ¿no? Sí, ha dicho una cosa que además digo, obviamente te pagan por hacerlo, pero que te paguen por hacer una cosa y que la hagas por dinero son cosas diferentes. Sí, correcto. Y eso hay gente que no lo entiende así, ¿eh? Yo, sí. No. Yo voy a cobrar mi trabajo porque mi trabajo vale. Otra cosa es que lo que me mueve a hacer esto no es lo que me vas a pagar, sinceramente. Sí. Entonces, eso está muy bien porque es que has encontrado un poco ese punto, ¿no? Ese ikigai que yo llamo, que donde de verdad ayudas a mucha gente y tal. Luego, fíjate, si me permites un poco, ¿no? Porque hay personas que llegan a la edad de la jubilación y de la misma forma que disfruta de tu vida, son épocas de nuestras vidas. De la misma forma cuando uno, pues no sé, sales con tu pareja y luego tienes tu primer hijo y cambian las cosas. Y luego encuentras tu primer trabajo y cambian. Y te metes en la primera hipoteca o en la segunda y cambian. Llega un momento en el que te puedes jubilar o no, pero llegas a una edad en que yo suelo decir, que siempre digo, todo esto no es para asustar, pero estás más cerca de que se acabe tu ciclo de vida que cuando en principio, y casi sea cuando tienes 15 años o 30, ¿no? Entonces tienes una nueva etapa para decir, no sé cuántos años me quedan, no sé si son 1 o 25, pero quiero seguir disfrutando. Claro. Y te vuelvas a preguntar de nuevo lo mismo que pregunto cuando alguien va a trabajar por primera vez, ¿yo cómo quiero disfrutar el resto de mis años? Pues, por ejemplo, haciendo esto, pues esto. Entonces, ¿para qué me voy a jubilar si me gusta hacer esto? Claro. Y lo que toca hacer es hacer esto que me gusta y estar con la gente que me apetece. Ya está. Y que me pille cuando me toquen, ¡paz! Pues el día que me toque, que me pille haciendo eso que me gusta. Lo que te gusta. Nada más. Sea lo que te gusta. Exactamente. Tú has estado con muchas empresas. Sí. ¿Vale? Luego me van a echar la bronca por si me estoy jugando. Ah, sí, bueno, pero está bien, ¿no? Para hacer ruido. Pero... Sí, has estado con muchas empresas, ¿no? Y a la hora de contratar gente, yo te preguntaría, ¿cuál sería para ti algo que tú buscas siempre en una empresa, en una persona que vaya a contratar cualquiera de las empresas en las que tú estás o estás aconsejando? ¿Qué es lo que buscarías siempre? ¿Y cuál sería una red flag que dijeras, esto, si encuentro esto en una entrevista o si detecto esto, sé que va a fallar, sé que va a acabar fallando y prefiero no empezar? Pues fíjate, de alguna forma, antes cuando me preguntabas la actitud, mira, en mi vida profesional, cuando yo empecé a hacer mi primer currículum, me acuerdo, es que poníamos 3 tonterías. Ahora los currículums se hacen con diseños, con un montón de información y, como decías, ¿no? Casi con desplegables. Eso es lo que menos... A mí cuando me llega un currículum, digo, en el papel está bien, yo quiero conocer a la persona. Pero déjame que te ponga un ejemplo. Mira, yo llegué a hacer en las contrataciones de la empresa que montamos desde cero a los directivos, yo les hacía lo siguiente. Pero te estoy hablando de hace, no me quiero confundir, pues 25 años. Fíjate. Pues la típica entrevista, como estamos charlando tú y yo, pues qué has hecho, qué no has hecho, cuál es tu vida, pues ya sé que me vas a decir que lo has hecho todo muy bien, le haces las 3 preguntas no sé qué, y dónde te ves dentro de 5 años. Y entonces yo les decía de antemano, oye, ven con tu coche y luego vamos a ir a comer juntos. Y entonces, a este nivel directivo. Entonces, lo que hacían, ir con su coche para mí, ¿qué significaba? Yo me fijaba cómo llevaba el coche. Porque para mí era... decir, no sé qué más, lo que me has contado todo esto, pero voy a ver si eso lo reflejas en tu coche. Si está ordenado, no está ordenado, está limpio, no está limpio. Porque a mí me daba pistas. Y el cómo conducía la persona. Pues si está controlando la velocidad, no controla la velocidad, los pasos de peatones. Me da pistas en la congruencia o incongruencia de lo que me estás contando.
hacía. Y luego a la hora de comer, pues todo sin querer, ya te pierdes un poco, estás más tranquilo, ya ha pasado la entrevista y ahí nos empezamos a situar cada uno como somos. Y ahí tienes que estar tú analizar. Y esa es tu oportunidad para ver a una persona fuera de eso que se ha preparado. Se ha preparado para la entrevista, pero no se ha preparado para conducir, no se ha preparado para comer. Eso yo te lo hacía hace 25 años, eso hay que ir. Pero yo lo que buscaba era la parte blanda, las partes blandas que se llaman ahora de decir, soft skills. O sea, tu pregunta es exactamente, los soft skills, eso es para mí lo más importante. Lo otro está en el papel. A mí que me digas, soy ingeniero, estoy aquí, digo, fenomenal. Yo les pregunto, dime qué has hecho, dime qué has conseguido, dónde te has confundido, cuando te has confundido, qué has hecho, cómo lo has gestionado, pero luego que lo vea yo, que tenga consistencia con las demás cosas. Muy bien, muy bien. Y luego te daré unas preguntas que siempre hacemos. Y creo que llevamos ya más de una hora hablando. Que hace así, se nos pasa una hora. A pasar que preguntas de forma entretenida, entonces sí, bueno. Ya. Y siempre pregunto algún libro que recomiendes, aparte del que me has traído, que es el tuyo. Personas, la clave del compromiso, que ¿vale? ¿En qué año escribiste este libro? ¿Cuándo escribiste? Pues hace 3 años. 3 años. ¿Sí? Justo después de pandemia. Sí, es que de hecho lo escribí durante la pandemia. Y aproveché que tenía más rato libre. Vale, muy bien. Luego nos lo firmarás para... Sí, claro. Está por ahí la biblioteca, vale. Hay una pila de libros. ¿Y qué libro, aparte del tuyo, recomendarías? ¿Algún libro que dijeras, pues esto para alguien que emprende, para alguien de empresa, es algo que a ti te haya gustado, ¿no? Mira, pues hay un libro que no es... Hay muchos. Sí, no hay muchos. Muchísimos y muy válidos. Pero a mí si me dices un libro que lo leí una vez, hace mucho tiempo, le escuché presencialmente a la persona que lo escribió, que ha muerto, que es Steve Covey, Los 7 hábitos para la gente altamente eficiente. Mira, es un libro que yo cuando lo leí por primera vez me gustó y además dije, pues tiene sentido aplicarlo y como te he dicho, le escuché... bueno, ya cuando este hombre ya daba esas charlas que hablaba de todo menos de su libro, pero bueno, estaba bien, merecía la pena escucharle. Lo volví a leer. Sí que luego sacaron una edición que sí, más para gente joven y tal. Ya no es lo mismo. Pero a mí, si lo has leído, lo has visto a mí, esa relación, ¿tenéis por ahí? De hecho, creo que está ahí. Si no me equivoco, estará ahí. Pues porque ese libro es que habla muy bien y además es que es tan real entender las fases de la dependencia, la independencia y la interdependencia. Cuando uno entiende eso, es que entiendes muchas que tienen que ser así, como él explicaba, que hay que pasar por esas fases y hay que saber manejar esas fases. Es un libro que, fíjate que no es moderno, hay muchos libros y muy interesantes, es muy sencillo de lectura y muy fácil de aplicar. Sí. Pues ahí tomamos nota, pero está en mi biblioteca. Si tenéis ahí, ¿no? Vale. Sí, no sé si estará ahí o lo llevará alguien, porque normalmente ahí, la gente de la oficina va cogiendo libros. La idea es que nosotros cogimos eso para que la gente coja el libro que quiera y vaya aprendiendo. Y los libros los elijo yo. Y muchas veces es recomendaciones de gente o cosas que yo he visto y que me interesan, ¿no? Así que sí, a mí también me gusta mucho ese libro. Te voy a lanzar una pregunta que es la del último invitado, que fue Alberto de Prodana y que nos dijo, ¿qué mejoraría del sistema de contratación de personas? De hecho, ya hemos tocado este tema antes un poquito, sí. Pero bueno, ¿qué opinión tienes en ese sentido? ¿Qué mejorarías? Mira, yo he participado, claro, yo no sé la persona cómo hace la contratación, pero yo, por ejemplo, recomiendo que las contrataciones, por lo menos de personas que tienen no sé, que sus decisiones afectan a muchas personas dentro de la organización, porque para mí no es el mismo nivel tipo de entrevista a un nivel u otro, es asegurar esas partes soft skills. Y luego es importante que tengamos diferentes puntos de vista. Para mí, cuando tú entrevistas, a veces tenemos la tendencia, vale, si me va a reportar a mí, pues le hago yo la entrevista y ya está. No. Yo le hago la entrevista a un compañero que vaya a tener, a una otra persona de otra área y además por separado. Yo prefiero por separado. ¿Vamos a hacer juntos? No, porque luego hay una cierta tendencia de lo que yo he preguntado, tú me has escuchado y tal, no. Por separado y luego cada uno hace sus anotaciones, sus comentarios y a ver qué sale de ahí. Es importante que al final la persona que entra en una organización no me guste solamente a mí, porque me va a reportar, sino que encaje ante algo que has dicho, para mí es muy importante, dentro de los valores, dentro de la cultura de la empresa, que es nuestra empresa. Y una empresa tiene, o debe tener por lo menos, unos valores y una cultura determinada. Pero para eso nos tenemos que, por lo menos,
entrevistas no es fácil encontrar. Hay personas además muy habilidosas, por eso tienes que saber buscar pues, áreas diferentes que lo saques de lo que se ha preparado para la entrevista. Por eso es importante que observes y que haya diferentes puntos de vista de diferentes personas. Yo eso recomendaría. Además, te voy a decir una cosa. A mí las contrataciones es de las cosas que más importancia le doy a una empresa. Cuando contratas a alguien, tómatelo en serio. Primero porque mira, te cuesta dinero. Son los meses que sea para que te dan varios candidatos. Ahora no sé por qué razón, además, da igual lo que busques, no existen candidatos. Por fin lo encuentras. Y cuando está el candidato o la candidata empieza a trabajar y a los 6 meses dices, no vale. Te hemos perdido todos un año. Claro. O sea, el tema es muy serio. No es como para... O cuando te dicen, no, es que es lo único que hay. Pues si lo único que hay no es lo que yo necesito. Claro. Sí, sí. Muy bien. Te voy a dejar que lances una pregunta al siguiente entrevistado y luego te voy a dejar que me devuelvas una. Como te he preguntado todo el rato, pues te dejaré que me devuelvas una. Lanza si quieres la pregunta y ya nos ponemos con la mía para que así podamos entender lo que haga falta. Al siguiente, que es empresario también y que tiene experiencia, pero que no sabes quién es. Yo no lo suelo decir para que sea un poco... para que no vaya dirigida la pregunta a la persona, básicamente. Pues mira, a mí me gustaría preguntarle a la siguiente persona cómo hace él o ella para que las nuevas generaciones, estas que les llamamos las generaciones de cristal o todo esto, cómo hacen para que formen parte de su organización. ¿Qué hacen? ¿Si hacen algo diferente o hacen lo de siempre? Eso me gustaría saber. Vale, la lanzamos. No es fácil esa pregunta, la lanzamos ahí. Muy bien, y te dejo que me devuelvas una pregunta. Pregúntame lo que quieras. Pues sí, porque nos hemos conocido hoy. Exactamente. Borja, pero bueno, lo que pasa es que me ha parecido muy interesante. Bueno, hemos tenido una pequeña charla antes de venir aquí. Y realmente, bueno, tú aquí nos convocas a empresarios, emprendedores, gente que venimos del mundo de la empresa, pero tú también eres empresario. Sí, exactamente. ¿Qué vas a hacer en los próximos 5 años? Buena pregunta. ¿Qué voy a hacer en los próximos 5 años? Creo que esta pregunta me la hicieron en alguno de los primeros, puede ser. Así suena, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque esto va muy rápido, yo no sé qué va a pasar en 5 años. Y si alguien te dice lo que va a pasar en 5 años, te está mintiendo, porque yo creo que nadie sabemos realmente, sabemos hacia dónde queremos ir, no lo que va a pasar. ¿Vale? Pero cuando yo miro 5 años para atrás, me doy cuenta de dónde estaba hace 5 años y dónde estoy ahora. Y las cosas han cambiado tanto que atreverme a 5 años adelante es complicado. Lo que sí te voy a decir es que seguiré haciendo cosas y montando empresas, proyectos o tal, que tengo, y te lo he contado, aunque no puedo decir nada públicamente, pero ya lo hemos hablado en privado, que nos llegan nuevas cotas, ¿no? Que vamos a alcanzar nuevas cotas y que eso también me llena de ilusión, cierto respeto, no voy a decir miedo, no, porque no tengo miedo realmente en ese sentido. Profesionalmente no tengo miedo a nadie. Es un respeto, es decir, la apuesta es seria, es importante, el reto es de una dimensión importante, ¿no? Y decir, ostras, qué chulo. Entonces, creo que vamos a subir de nivel. Creo que yo, con todo mi equipo, vamos a subir el listón y esto va a ser cuanto menos divertido, porque es algo que nos lleva aquí, que hacer este podcast es algo que me divierte, que me ha encantado volver a grabar, que llevaba estas navidades sin grabar y ya necesitabas grabar y charlas y por favor hablar con gente. Sí. Pero sí, yo tengo claro que me pasa como a ti, que no dejaré de hacer cosas, sinceramente, porque es algo que llevo dentro, pero que también me gusta salirme de mis zonas de confort. No sé si queda alguna, pero me salgo de toda la zona de confort, me tiro fuera. Esto de salir de la caja, yo no sé dónde está mi caja ya, pero la dejé por ahí hace tiempo. Y es salirte y alcanzar nuevos proyectos y un poco vivir y disfrutar de lo que pone. Porque al final todo esto que hacemos nos va poniendo gente en el camino, nos va poniendo proyectos, nos va poniendo situaciones donde nos gusta, pues eso, ayudar, colaborar, crear. Y ahí soy partidario a veces de dejarme, de fluir un poco, ¿no? De dejarme un poco
dirigir hacia donde voy y aceptar que el camino no es el que yo marco, que a veces, pues mira, no es por aquí, tienes que ir un poco por allá, y acepto que en ese sentido no tenemos siempre todas. De hecho, hace poco me pasaba con mi hija una cosa que creo que la gente tiene que aceptar y que yo defiendo mucho, ¿no? Venía mi hija, cuento la escena porque creo que mucha gente le pasará y te habrá pasado a ti. Viene mi hija del colegio llorando, pero disgustadísima. Porque le habían tenían que hacer un trabajo y no le había dado tiempo a acabarlo. Y le había dicho que si no lo acababan les iban a poner un 0. ¿Vale? Y el trabajo le estaba saliendo súper bien, pero no había terminado de pintar no sé qué. Bueno, una cosa que parecía, pues bueno. Y estaba llorando. Pero no les habían puesto aún la nota. Y le dije, entonces yo le planteé, le dije, mira, está bien que te molestes porque no hayas podido terminar lo que te han pedido. Vale. Pero este disgusto que estás llevándote, y luego igual los criadores, la gente que sabe me echará la bronca porque estoy haciéndolo mal, no lo sé, hago lo que puedo. Me decía, tú puedes controlar lo que pasa ahora. Tú has presentado tu trabajo. Sí, no estaba terminado, ¿no? Vale. Me encanta que te moleste, porque eso quiere decir que te preocupas por hacerlo bien. Vale. Este disgusto de esta dimensión que llevas media tarde llorando, que sigues ahora llorando, ¿es necesario este disgusto? ¿Puedes hacer algo para solucionarlo ahora? No. ¿Qué puede pasar? Que cuando te llegue la nota, sea buena o sea mala. Si es mala, te llevarás un disgusto. Y si es buena, te llevarás una alegría. Pero el disgusto ahora te lo estás garantizando. ¿Por qué no dejas que se vaya esta emoción, ¿no? Este disgusto, que no te aporta nada porque ya no puedes hacer nada? Y, hombre, no hace falta que des saltos de alegría, no es para eso. Tampoco es para que te lleves esto. Y esto, entonces ya se calmó y se fue a estudiar, ¿no? Y dices, claro, cuando llegue el momento, vale, pero si no puedo hacer ya nada, entonces ahí entra la parte mía de fluir, ¿no? Uh-huh. Yo voy a hacer todo lo que pueda. Y cuando llegue a ese punto, si no puedo hacer nada más, ¿por qué me tengo que amargar? Pues lo siento, no es así. Creo que voy a hacer todo lo que puedo, voy a estar contento con haberme esforzado al máximo, y a partir de ahí tengo que dejar que las cosas fluyan un poco, y si no es el sitio donde tengo que estar, pues no estaré allí. Y me pasa con gente con la que ¿no? Nos vamos conociendo, mucha gente del podcast y mucha gente de entornos de networking donde me encanta estar. La cosa tiene que fluir. Entonces yo nunca voy a un sitio diciendo voy a ver cuánto le vendo, cuánto hago no sé qué tal. Uh-huh. Yo voy a conocer gente, voy a decirles quién soy, voy a aprender y a escuchar de forma activa quiénes son, a intentar conocerles de verdad, y si tiene que pasar algo, pasará. Y entonces con ese dogma o con esa mentalidad, esa visión, es donde yo me voy dirigiendo hacia donde yo creo que queremos todos, ¿no? Una empresa con una forma diferente de hacer las cosas, una empresa con una cultura muy fuerte, con un equipo humano súper potente, que funcione, y ahora pues para mí sería pues siguientes escalones, ¿no? Ya no estar en Calahorra donde estamos, señores, que esto vamos a apostar más alto. Eso sería hacia donde ya apunte. Y en ese camino fluir y aceptar que, pues bueno, que yo llegaré hasta donde pueda llegar y que disfrute todo el camino. Entonces, llegarás muy lejos. Bueno, ya has llegado, pero llegarás todavía más. Veremos a ver, pero lo que sí que tengo claro es que quiero disfrutar del camino, y si no disfruto del camino, no es el camino donde quiero estar. Y además me decías que te va a pillar, sea lo que sea, trabajando, ¿no? El éxito. Absolutamente. Sea lo que sea, que eso me va a pillar currando, haciendo lo que pero me va a pillar disfrutando del trabajo, que te digo que es un poco lo que a mí me motiva y lo que hace que cuando la gente te pregunta, ¿por qué estás en tantos fregados? Que ya muchas veces dicen, ¿por qué estás en tantas cosas? ¿Por qué llegas a tantas cosas? Digo, porque disfruto mucho lo que hago. Y entonces cuando dices, no, puedo trabajar 17 horas al día, el día que hace falta sí, el día que hace falta 3, hago 3. Uh-huh. Pero no me pesa, en ninguno de los casos me pesa hacerlo. ¿Por qué? Porque disfruto un montón de lo que hago. Y eso es un poco lo que a mí me va a mover de aquí para siempre. Así que, y eso también es disfrutar conociendo gente
como tú, conociendo a gente súper interesante que tiene mucho que enseñar y que seguro que de aquí surgirán cosas y que nos volvemos a encontrar claro, camino. Sí. Como muy tarde, dentro de 5 años, a ver qué tal te ha ido esto. Nos tienes que contar, sí, ¿no? Sí, seguramente. O sea, en la 6ª temporada ya, ¿no? En la 6ª exactamente. La entrevista te la voy a hacer yo. Sí, ¿no? Oye, puede ser, ¿eh? Puede ser. Así que nada, pero oye, te agradezco muchísimo que hayas venido a contar tu historia y a intentar mostrarnos un poquito tu experiencia. Espero que la gente la haya disfrutado y nada, que nos veremos pronto. Y a todos nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias.